Y vamos a continuar con nuestro estudio basado en el libro de Santiago, Convicciones que producen acciones. Y quiero comenzar contándoles acerca de un hombre que era experto en tema de agricultura. Y él decidió sembrar su campo de manzanas. Pero ese hombre decidió orar primero a Dios y le dijo: mira, Dios, yo quiero que este año, cuando llueva, que sea una lluvia suave, tranquila, una llovizna, que no sean esas tormentas con relámpagos, esos aguaceros fuertes, sino una lluvia suave y tranquila. Que cuando haga sol, sea un sol suave, toldado, no ese sol tremendo que quema, que marchita, que reseca la tierra. Que cuando haga viento, sea un viento suave, apacible y delicado. No esos ventarrones, esos vientos huracanados que rompen y que dañan. No, que sea un viento suave, tranquilo y delicado. Ese año, durante ese tiempo, cuando llovió, la lluvia fue suave, fue tranquila. Ese año, cuando hizo viento, fue un viento apacible y delicado. Ese año cuando hizo sol, era un sol toldado, tranquilo. Al final, cuando fue este hombre a recoger la cosecha, encontró unas manzanas grandes, rojas, bonitas. Y dice ese hombre: yo sí sé de agricultura. Tomó una manzana, la tomó en sus manos y la abrió. Y por dentro, adivinen qué pasó, estaba hueca. Y su sabor era simple, era sin sabor. A veces pasa así también con nosotros. A veces decimos a Dios: Dios, mira, yo quiero que cuando pase por situaciones, que sea como una llovizna suave, tranquila. Que si hay tormentas, que no sea con truenos y relámpagos, sino que sea todo en calma. Que si hay dificultades, que todo sea tranquilo. Y la verdad es que nosotros necesitamos de esas lluvias fuertes, grandes, con truenos, porque necesitamos que a través de esa lluvia y de esas tormentas nosotros podamos alimentarnos y nutrirnos, que esos truenos que fertilizan la tierra nos ayuden a suplir el alimento y que nos podamos arraigar bien sobre esa tierra. Necesitamos también que ese sol sea fuerte para poder procesar así el alimento y que cada vez nuestras raíces sean más grandes y más profundas. Y necesitamos también que cuando haga brisa, esas tormentas, que sean fuertes para que alejen de nosotros las plagas y se lleven de nosotros esas ramas secas que ya no nos sirven, que hacen daño. El libro de Santiago, en la porción que vamos a tratar esta tarde, habla de ese tipo de situaciones. Y yo les invito para que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 hasta el 11. Santiago 5, del 7 hasta el 11. Y voy a leerla en la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay un término que se repite aquí por lo menos 5 veces, y es la paciencia. Se repite una y otra vez, y Santiago empezó su libro hablando de la paciencia, diciendo a este grupo de creyentes: miren, tengan por sumo gozo cuando se encuentren pasando por diversas pruebas, porque esas pruebas
tienen el propósito de fortalecer su paciencia, y la paciencia ayuda al carácter. Este grupo de cristianos a los que hablaba Santiago estaban pasando por situaciones complejas, y entre ellos estaban también experimentando unas situaciones y estaban reaccionando. Algunos estaban confundidos, no sabían las razones por las que estaban sufriendo así. Y entonces Santiago les dice, si no entienden, si no saben, pidan sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Algunos estaban reaccionando con ira y estaban hablando de una manera inadecuada. Otros estaban haciendo mal uso de la lengua y encendiendo unos fuegos tremendos en el contexto de la iglesia. Entre ellos también se habían levantado maestros, tratando de ayudarles, pero esos maestros estaban usando una sabiduría, no propiamente la sabiduría divina, sino una sabiduría muy humana, muy terrenal, con origen diabólico en la iglesia. Entre ellos también algunos decían que tenían fe, pero su fe realmente carecía de obras, y Santiago le dije, mire, si su fe no es evidente, es una fe muerta. Es igual a la fe que usan o que tienen los demonios. No sirve. Entre ellos también había personas que estaban amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y también entre ellos habían personas ricas que se habían levantado y estaban oprimiendo también a otros hermanos, ahí en el contexto de la iglesia. Así que ellos estaban pasando por ese tipo de situaciones. Por eso Santiago le dice, mire, hay que tener paciencia. Y es importante la paciencia porque es la paciencia una evidencia de la fe verdadera. Si usted tiene problemas con la paciencia, todo le irrita, el problema no está tanto en la paciencia, sino el problema radica en su fe. ¿Qué es la paciencia? Y la paciencia es definida como mantenerse firme ante el peso de la adversidad. Es cuando uno en medio de las situaciones que tienden a uno a oprimirlo o a aplastarlo, se mantiene firme. Pero no solo firme, no pierde el gozo, no pierde el ánimo. Ahí cuando la mayoría de personas pierden el control, la paciencia ayuda para que permanezcamos firmes, y cuando queremos huir, nos quedamos y permanecemos sin perder el ánimo. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Aquí en el texto, como nos habla Santiago. Y se necesita la paciencia para recibir el fruto, el resultado de lo que Dios ha venido forjando y trabajando en nuestras vidas. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay un punto, un término final que establece Santiago para tener paciencia. ¿Cuál es? Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Y si Él no ha llegado todavía, quiere decir que mientras viene, nos corresponde a nosotros mantener la paciencia, ese carácter firme y probado que soporta las aflicciones y las pruebas sin quejarse y con gozo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Sin embargo, muchas veces nos parece a nosotros que la paciencia no es la mejor actitud ni la mejor reacción ante las adversidades, ante las dificultades y los sufrimientos de la vida. A veces nos parece que es una actitud más bien pasiva y de resignación. Eso no es la paciencia. La paciencia tampoco es un aguante a ver si las cosas por fin van a mejorar. No es un aguante resignado. Eso no es paciencia. Miren, la paciencia es mantener el ánimo aunque las cosas no resulten, aunque tracemos un plan y nos ciñamos aún a los principios y la palabra de Dios y las cosas no resultan. Si usted se mantiene firme, con gozo, perseverante al Señor, eso es paciencia. Es mantener la confianza en Dios aunque hay situaciones que nos golpean y nos pegan duro. Cuando muchas veces las personas y seres queridos aún nos abandonan y nosotros decimos a Dios, Dios, tú sabes, tú conoces, tú tienes el control, yo no tengo el control,
pero yo te creo a ti que lo que estás haciendo, así es, y tú no te equivocas, y yo permanezco allí. Eso es paciencia, y eso es lo que nos ayuda a permanecer para recibir el fruto, el resultado que Dios ha determinado para nosotros. Miren, la paciencia también es volver otra vez a comenzar cuando nuestra vida a veces quedan solo pedazos. Se rompe nuestra vida y solo hay pedacitos y nos toca volver a armar como una porcelana cuando se quiebra. Y Dios dice, yo te doy otra oportunidad, cuentas conmigo, yo te ayudo, yo te levanto, volvamos a empezar. Eso es paciencia, que aunque tengamos el corazón roto, compungido y arrugado, le decimos a Dios, Dios, aquí está ese corazón, duele, ayúdame. Y dice, claro, yo te ayudo, me interesas, tú me interesas. Eso tiene que ver con la paciencia. Déjenme decirles también que la paciencia, este tipo de paciencia del que habla la palabra, no es natural. Nosotros mismos no podemos producir esa paciencia que forja y pule nuestro carácter. No viene de nosotros como un esfuerzo humano, no es por allí. Esa paciencia, ese carácter que es probado, viene como resultado de nuestra dependencia de Dios. Es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, pero está al alcance nuestro. Y Dios está dispuesto a darnos a nosotros todas las herramientas necesarias para que nuestro carácter sea pulido y cada vez mejor. En nuestras vidas hay ciertos detonantes, ciertas situaciones que son activadores de la paciencia. No sé si lo ha notado. A veces es el tema de salud. A veces tiene uno situaciones complejas en su salud y Dios trabaja en la vida nuestra día tras día por tema de salud. Necesitamos decirle, Dios, ayúdame, esta situación con mi salud es complicada. O a veces es la salud de algún familiar también, dura y difícil y nos toca acudir una y otra vez delante de Dios. A veces puede ser el aspecto laboral. Es bien difícil conseguir trabajo, pero a veces conseguimos trabajos y el jefe es terrible, los compañeros son terribles y Dios nos pule a nosotros a través de esas personas. Puede ser nuestros hijos también. Nuestros hijos sí que nos ayudan a forjar nuestra paciencia y a la vez nuestro carácter. Los hijos pueden decir, no, es que mi papá tremendo también pule mi paciencia y mi carácter. También. Puede ser nuestro cónyuge también. A veces puede ser también una tendencia que nosotros tenemos a ser independientes de Dios y Dios quiere que permanezcamos juntos y pegaditos a Él. Y entonces Él establece situaciones para que nos mantengamos pegados a Él. Y a veces puede ser nuestra tendencia a ciertos hábitos pecaminosos también. Y Dios quiere que seamos fieles a Él y pule nuestras vidas a través de situaciones. Hay ocasiones en que esas luchas son evidentes a muchas personas, pero hay situaciones en que es una lucha interna que nadie conoce, solo nosotros y Dios, y es nuestro secreto con Dios. Ahí también Dios obra y forja nuestras vidas, ayudándonos a generar paciencia. El resultado final es un carácter probado que tanto necesitamos. Mientras todo eso sucede, Dios nos da unas palabras y la parte que nos corresponde a nosotros es mantenga la confianza. Mire estas palabras que decía o que dijo el autor del libro de Hebreos. Escuche lo que dice. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí dice, usted necesita paciencia. Yo necesito paciencia y esa paciencia tiene un resultado, pero mientras somos pulidos, dice acá, no pierda la confianza. Tenemos la tendencia a perderla rápidamente. Y él dice, no pierda, va a tener resultado, va a tener un fruto, pero es necesario que espere. Y mientras tanto, no pierda el ánimo. Y mientras tanto, manténgase firme y avanzando. Se necesita paciencia, como acabamos de decir primero, para recibir el fruto, el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay procesos que no se pueden acelerar. Hay procesos que uno tiene que ir un paso a la vez y al final el resultado. A veces queremos tomar atajos y Dios dice, hay que quemar el proceso, el resultado viene después. ¿Para qué más necesitamos la paciencia?
se requiere paciencia para afirmar nuestro corazón. En el versículo 8, en Santiago 5 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y yo le pregunto, ¿qué tan firme es su corazón en las cosas y en los principios de Dios? ¿Usted tiene en verdad convicciones que son a prueba de cualquier situación? ¿Son firmes esos principios, esas convicciones? ¿Qué tan firme es su corazón? Mire, si no son muy firmes, Dios va a permitir que usted pase por situaciones para que esas convicciones, esos principios, ese corazón se afirme y se arraigue delante de Él. Así que si pasa por situaciones es porque Dios quiere que le crea, que cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir, que cuando Él le dice que usted va a recibir algo, lo va a recibir, y no tiene que ser necesariamente cuando nosotros lo queremos. ¿Qué tanto le creemos nosotros a Dios cuando las cosas se complican? Podemos creerle a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se complican, déjeme decirle, me pasa a mí también, me cuesta trabajo creerle a Dios, porque no veo dónde está la intervención de Él en esas circunstancias. Pero es allí donde Dios dice, tiene que tener paciencia para que su corazón sea afirmado, bien establecido. A diversas circunstancias, los diversos sufrimientos y situaciones complejas en nuestras vidas, escuche muy bien, no tiene el propósito de tumbarlo y dejarlo en tierra postrado. No, ese no es el propósito de Dios a través de esas situaciones. Sí es el propósito de las tentaciones que no vienen de Dios, sino de nuestros adversarios, es tumbarnos. Pero los propósitos de Dios cuando pasamos por pruebas, dificultades y sufrimientos es que nos arraiguemos más y dependamos más de Dios. A veces tenemos la tendencia a depender más de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Y Dios dice, no es por ahí. Es aquí, es conmigo en quien usted debe depositar toda su confianza. No es en usted, es en mí. Cuando las cosas en nuestras vidas están tranquilas, cuando nuestras vidas solo experimentan ese viento suave, esa llovizna tranquilita, ese sol que no quema, que no molesta, allí nuestro carácter no es probado. Allí nuestro carácter está tranquilo, sin modificar. Allí nuestra paciencia ni siquiera tenemos que ejercerla. Es más, a veces ni siquiera necesitamos ejercer la fe, porque las cosas están bien. Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando las cosas empiezan a desestabilizarse, ahí sí empezamos y necesitamos echar mano de la fe y de lo que Dios nos dice. Alguien dijo estas palabras, mire, mientras el mar de nuestra vida está en calma, parece no haber necesidad de un capitán que doblegue la tormenta. Parece, pero todo el tiempo necesitamos ese capitán que doblegue nuestras tormentas, sea en calma o sea en tempestad. Hay una parte donde nosotros necesitamos intervenir en afirmar el corazón. Y Dios nos dice, mire, usted debe permanecer firme, no retroceda. Ahí en Hebreos decía también una porción, mire, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nos mantenemos firmes. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero hay una parte en la que Él también interviene. Eso nos lo describe Pedro. Escuche este versículo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no es mucho, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesario pasar por esa condición primero, padecer un poco de tiempo. Y un poco de tiempo, no sabemos cuánto tiempo es. Pero dice que después de eso, Dios mismo va a afirmarnos, fortalecernos, establecernos y perfeccionarnos. Pero es necesario pasar por ese tiempo de pruebas y dificultades primero. Si usted lo está experimentando, tranquilo. Dios dice, mire, yo estoy haciendo un trabajo en ti. Toma tiempo, pero el resultado vale la pena. También se requiere paciencia para no quejarse.
Santiago 5:9 dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hay una reacción en nosotros como seres humanos, es una reacción generalizada. Cuando miramos situaciones que es de abusos, de injusticias, de cosas que no se ajustan a lo que nosotros esperamos, creemos o entendemos, entonces nuestra reacción muy natural es quejarnos. Y el problema no es tanto quejarnos, sino la forma como nos quejamos. En la mayoría de las ocasiones, esas quejas reflejan algo que hay en el corazón, y muchas veces lo que hay en el corazón es amargura y resentimiento. Y cuando salen esas quejas, salen saturadas, contaminadas con amargura y con resentimiento. Y muchas veces también las sazonamos un poquito con nuestro deseo de venganza. Y por eso Dios aquí inspira a Santiago y dice: mire, el juez está a la puerta. Él sí es el que va a establecer justicia, pero tranquilo, confíe. Yo creo que sí hay un momento oportuno en que nosotros sí podemos quejarnos. Y hay una manera adecuada y oportuna como sí podemos quejarnos. Y es cuando tomamos nuestras quejas, esas cosas que nos duelen, que nos afligen, que nos fastidian, y las ponemos delante de Dios de la manera adecuada. David nos daba un ejemplo de cómo hacerlo. Escuche lo que dice David en el Salmo 142. Lo voy a leer. Versículos 1 y 2. Dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Quiere quejarse? Sí, puede hacerlo delante de Dios, así como lo hizo David. Y Él lo va a atender a usted. Es más, mire, la Biblia tiene un libro dedicado a las quejas. ¿Sí lo sabía? Hay un libro donde un profeta, que le decían el profeta llorón, porque se quejaba mucho, lo escribió. Y es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. Ahí está cantidad de quejas y él se quejaba delante de Dios. Pero él llegó a una conclusión, y a una conclusión extraordinaria, que nosotros inclusive la conocemos y la manejamos. Y él concluía con estos versículos. Escuche bien: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese profeta llorón y quejumbroso llegó a esa conclusión y decía: mire, yo merezco lo peor, pero por la misericordia de Dios, estoy acá. Él no me ha destruido, que es lo que merezco. Estoy acá. Es más, todos los días me da nuevas misericordias. No las merezco, pero todos los días me da nuevas misericordias. Santiago, en los versículos 10 y 11, empieza a concluir este tema con unos ejemplos. Mire lo que dice versículos 10 y 11 de Santiago 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habla de varios ejemplos y coloca a los profetas en forma general. Pero hablemos de algunos de esos profetas. ¿Se acuerdan de Elías? El profeta Elías, renombrado en la Biblia. Mire, él fue perseguido por un rey por 3 años y medio. Tuvo que esconderse en otros países y ese rey estaba empeñado en buscarlo. No para saludarlo ni felicitarlo. No, lo quería matar. Él oró y no llovió por 3 años y medio. También la esposa del rey lo amenazó y Elías se fue a esconderse y se escondió por allá en una cueva. Eliseo, otro profeta, todo un ejército estaba buscando a Eliseo y Eliseo estaba en una ciudad y toda la ciudad estaba rodeada por un ejército completo para atrapar a una persona. No es nada agradable eso. Jeremías
Jeremías, otro profeta también de la Biblia, fue acusado de traición allí al pueblo por proclamar la verdad de Dios. Y entonces fue acusado y lo metieron en una casa, y en esa casa hay un aljibe, un pozo, y lo metieron en ese pozo, y el pozo estaba lleno de barro, y él llegó el barro hasta la cintura. Y era un hombre ya viejo, y allí por anunciar la palabra. Ezequiel, otro de los profetas, en una ocasión Dios le dijo a Ezequiel: mira, Ezequiel, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No llores, no se vista como si estuviera de luto, no haga ningún pronunciamiento como si usted estuviera en duelo. Y dice la palabra que al día siguiente se murió la esposa de Ezequiel. Se murió, y para Ezequiel era el deleite de sus ojos, dice la palabra. Y Dios le dijo: no llore, gima calladamente, significa eso. Y eso era una muestra para la nación de Israel, pero en la vida de Ezequiel. A Isaías en una ocasión le dijo: mire, Isaías, usted tiene que andar descalzo y desnudo por 3 años. Y eso como ejemplo a esta nación, porque así les va a ir a ellos. Nada fácil, ¿verdad? Y todo eso por anunciar la verdad de Dios y por ir con el plan y el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y también Santiago nos da el ejemplo de Job. Ustedes se acuerdan de la historia de Job. En un día perdió todos los bienes que tenía. Era un hombre rico, muy rico, y en un día perdió todas sus posesiones. Eso no fue suficiente. Después perdió a todos sus hijos en un solo día. Y después entonces perdió también su salud. Dice la palabra que él tenía una sarna maligna desde la coronilla hasta los pies y tenía que rascarse con un pedazo de un tiesto. Duro. Pero tenía sus consejeros. La esposa era su consejera. Él le decía: mire, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ese fue el consejo de la esposa. Y él le dijo: usted ha hablado de una manera sin conocimiento. No es así, mujer. Llegaron 3 amigos de lejos también para aconsejar a Job. Al comienzo no dijeron nada y después empezaron a hablar y dijeron: es que tú, Job, debes tener algún pecado escondido y por eso es que estás así, por eso es que te ha venido toda esta situación. Los 3 amigos lo acusaron de que él tenía por allí un pecado escondido. Al final Job tuvo que orar por esos 3 amigos para que Dios no les hiciera daño. Al final Dios levanta a Job, le da más hijos, le da más riquezas, le da más salud. ¿Cuál es su condición hoy? ¿En qué condición llega usted hoy acá? Usted no ve la razón ni el propósito de sus situaciones difíciles y complejas por las que está atravesando. No ve el fruto. No siente que sus convicciones y su corazón es firme cuando pasa por situaciones. Tambalea su fe y todo tambalea. Usted se está quejando también por las cosas que le están sucediendo. Es probable que usted se identifique de pronto con alguno de esos profetas que pasaron por situaciones complicadas y difíciles, o con alguno de los aspectos de lo que sucedió con Job también, o quizá con ninguno de ellos, pero su situación es muy particular y le duele. Y va sufriendo allí por dentro y clama a Dios y dice a Dios: Dios, ¿cómo duele esto? Mire, Dios tiene palabras para usted. Dios quiere pulirlo a usted y que cada vez sea mejor. Y que cuando pasa por esos momentos que no quiere repetirlos y que no se los desea a nadie más, Dios quiere que dependa de él. Y su paciencia está siendo ejercitada con el propósito de que su carácter sea mejor y que cada vez anhele más que el Señor venga por usted, pero no como una forma de escape, sino por ese deseo extraordinario de estar con Él por la eternidad. Dios tiene estas palabras también para usted. Escribió Isaías estas palabras, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
Él no está diciendo, mire, usted no va a pasar por dificultades. Él no está diciendo eso. Usted no va a pasar por situaciones que a veces le llegan el agua hasta el cuello, ni va a pasar por situaciones donde siente que se está quemando. Él no dice eso. Él dice, cuando pase por ahí, yo voy a estar ahí con usted. Cuando pase por esos momentos de aflicción, de sombras, de muerte, donde se siente solo y abandonado y donde nadie quizá humanamente le pueda ayudar, Él dice, yo estoy allí, listo para ayudarle. Solo tiene que pedirme que lo ayude. Solo tiene que implorar que yo le ayude. ¿Y sabe qué? Yo le voy a ayudar. Al final yo le dejo unas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son esos activadores de la paciencia en su vida? Hay situaciones en su vida que lo impulsan y dicen, uy, qué paciencia, ¿hasta cuándo, Señor? Mire, esas son herramientas que Dios ha puesto en su vida para mejorar su vida, para mejorar su carácter, porque es que Él lo conoce a usted, mejor de lo que usted se conoce a usted mismo. ¿Qué tan firmes son sus convicciones? ¿Qué tan firme es su corazón? Y otra vez, eso no se evalúa cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están temblando, cuando las cosas son inestables, cuando las cosas como que no tiene usted a quién acudir. ¿Qué tan firme es su corazón? ¿Qué tan profundas son sus convicciones? Cuando pase por situaciones complejas es que Dios quiere afirmar sus convicciones. Dios quiere que usted sea firme en las cosas cuando las cosas están inestables. Dios quiere que le crea y que le crea siempre. Y la última pregunta es, ¿cada cuánto se queja? ¿Y por qué? ¿Y por qué se queja? Mire, como les decía hace un momento, si hay lugar a la queja delante de Dios, ¿sí? David decía, mire, delante de Dios presentaré mi queja, delante de Él yo voy a derramar mis angustias delante de Él. Cuando siente que las cosas están complicándose, y de pronto ahorita no, va a llegar el momento, ¿sabe por qué? Porque es que la mejor herramienta que Dios tiene para hacerle mejor a usted se llaman las pruebas. Y las pruebas generan paciencia. Y la paciencia finalmente quiere pulir su carácter. Y eso lo necesitamos, la verdad, todos los días. Y todos también. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te queremos agradecer por tu amor. Y te queremos agradecer, Señor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia. Que sí hay situaciones en nuestras vidas en las que no entendemos. A veces nos sentimos solos. A veces sentimos que no hay explicación a las cosas por las que estamos atravesando. A veces pensamos que son situaciones que van a durar toda la vida. A veces las cosas quizás no son tan complejas, pero duelen. Padre, tú entiendes y conoces nuestros corazones. Tú entiendes y conoces cada aspecto de nuestras vidas y sabes qué es lo que nosotros necesitamos. Padre, confiamos en ti, en que tú no te equivocas y en que nosotros sí necesitamos que nuestro carácter sea pulido y mejorado cada día. Aún no hemos llegado al punto de la perfección, aún no hemos llegado todavía a esa medida que necesitamos llegar en cuanto a nuestro carácter. Padre, aunque no entendamos, ayúdanos a no perder la confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti todo el tiempo. Que sea que pasemos por tiempos suaves y tranquilos o tiempos complicados, Señor. Que podamos decirte, te necesitamos como nuestro capitán, que doblegue la tormenta cuando aparezca y que nos dé consuelo cuando haya tiempos apacibles. Padre, gracias porque hasta el día de hoy, hasta este momento, tú nos has sustentado. Hasta este momento tú nos has cuidado y fortalecido, aún de maneras que nosotros ni siquiera hemos logrado entender y que muchas veces no te hemos visto, pero has estado allí. Padre, muchas gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Otra vez te queremos agradecer porque es que tú nunca te equivocas.
Nunca se te pasa la mano en tu trato con nosotros, en ningún momento. Señor, creemos en ti. Ayuda cada día nuestra incredulidad. Fortalece cada día nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a esperar con paciencia ese fruto. Señor, al mirar todo lo que sucede a nuestro alrededor, reconocemos que tú pronto vienes, que va a haber un momento en que tú nos vas a levantar y vamos a estar contigo por la eternidad. Y anhelamos ese momento, anhelamos ese instante cuando tú nos lleves. Pero mientras eso sucede, Señor, ayúdanos a no perder la confianza en ti. Padre, te agradecemos por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios y por ser ese refugio extraordinario que necesitamos cada día. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.